Hace un tiempo hice un video sobre Isla de Maipo. Creí que había visitado los lugares más relevantes, pero alguien me comentó que me faltaban más sitios, entre ellos El Escorial. Googleé rápidamente y vi unas ruinas. Parecía un lugar industrial de épocas pasadas, pero tenía otras rutas en mente, así que la dejé para más adelante. Hasta ahora. Cuando se piensa en lugares de explotación minera en Chile, lo primero que se viene a la mente es en el norte, Calama, por ejemplo. Lo cierto es que Chile es un país con muchos recursos naturales, un lugar con materias primas y tierra fértil para una gran variedad de cultivos. Da la casualidad de que esta ruta explora un poco de esa historia. Naltagua, que es a donde me dirijo, tiene un pasado minero, al igual que el Monte y Talagante, pero es aquí, en Naltagua, donde se encuentra la Exfundición, la compañía de minas de cobre de Naltagua. Fue fundada en 1908 por condes y un banquero, todos ellos de origen francés. A pesar de invertir una fortuna que a día de hoy equivale a más de 10.000 millones de pesos, los gestores de este proyecto no sabían del mundo minero, lo que trajo como consecuencia una gran cantidad de errores. Uno de ellos fue no considerar la instalación de una planta de concentración de minerales. Por otra parte, también se explotaba el sector agrícola. Era la época de los latifundistas. Uno de los testigos de aquella época es don Aurelio Jaque. Nació en Valparaíso en 1934 y llegó a este sector en 1953. Hoy, a sus 90 años, me relata un poco de aquella época. Entonces, la ley sindical que ahí era para los patrones, no para uno. Y ahí yo entré dirigente con 25 años ya, que para ser secretario ya había que saber leer y escribir. Entonces a mí me dijeron, cortaron a la secretaria que me dijo, oye Lero, ¿por qué no entras tú al sindicato? Le dije, si me cortan, y ahí han 5 hijos ya, pues. Si me cortan, le dije yo. Y me decidí, entré, pues. Los terratenientes se aprovechaban de la gente, ya que no existían leyes que apoyaran al mundo campesino. Y nosotros vivíamos en una oscuridad tremenda acá, pues. No había luz, no teníamos agua, las casas no tenían baño, nada. Así que nosotros todos los años en los pliegos de peticiones pedíamos luz, agua. Y aquí este francés que llegó era muy malo. Él en 4 años se compró un fondo en el sur. Y a nosotros, como un Dios que me alumbra, yo no podía traer ni un palito así de leña para la casa, si me pillaba me lo quitaba. Él veía aquí para adentro. ¿Todo eso era de él? Todo él. Él tenía trabajadores del fondo, sembraba hortalizas. Las hortalizas, ¿quién las compraba? Nosotros mismos. Tenían un almacén ellos, ¿cómo se llama? No era almacén, era el nombre, la pulpería. La pulpería, ahí sembraba hortalizas, todas estas tierras aquí para adentro, los vendía nosotros, toda la plata que ganamos nosotros, toda para el fondo. Si yo salía en el pago, salía sin ni un 20, nada. Todo para él. No fue hasta 1962, producto de la presión de los campesinos, que Jorge Alessandri promulgó la primera ley de reforma agraria. Esto constaba de redistribuir los terrenos estatales entre lugareños e instituciones. Pero fue un tibio inicio, ya que hasta tuvo un nombre irónico, como reforma de macetero. Ya en el gobierno de Frei Montalva, este proyecto tomó más forma, ya que continuó con la redistribución de terrenos, pero ahora se buscaba la modernización y sindicalización, además de la expropiación. Ya en el 64 salió el finado Frei Montalva. Claro, Frei Montalva. Ahí salió él, y él traía la ley de reforma agraria y la sindicalización campesina obligatoria. Para aquellos latifundistas que tenían más de 80 hectáreas, se les expropiaba ese excedente. Para cualquiera que le parezca un robo o le recuerde a te van a quitar la segunda casa, que por cierto fue mentira, con 80 hectáreas es más que suficiente para que un empresario pueda desarrollar su actividad de forma holgada. Tomemos en cuenta que 80 hectáreas es una gran cantidad de terreno y sería el equivalente a la comuna de San Ramón. En la actualidad no hay límite de compra de terrenos. Acá trabajamos de sol a sol, pues.
sol a sol, y entonces nosotros ahí ya salió la ley, las 8 horas. Nos costó acostumbrar a las 8 horas, pues, que salíamos temprano, de sol a sol. Si yo cada vez en el invierno no veía a los hijos, pues, no los veía porque salíamos oscuro y llegábamos oscuro. Que el fondo estaba para arriba acá, pues, estábamos lejos. Entonces ahí ya salieron las 8 horas, salió las horas extras, y ahí se formó el sindicato comunal, en la cual yo fui presidente del sindicato comunal de Talagante. Antes salieron dirigentes de una confederación que andábamos haciendo clandestinos. En las noches salíamos a organizarles. Y yo anduve en todas esas paradas, anduve. En las noches andábamos, nos daban las 12 de la noche escondidos, porque si los pillaban. Durante el gobierno de Salvador Allende, la reforma agraria favoreció a 39.869 familias. Los terrenos expropiados pasaron a ser el doble en relación al primer periodo. Y estos terrenos fueron traspasados a una administración estatal, cooperativas agrícolas y asentamientos campesinos. Por desgracia, durante la dictadura se hizo una contrarreforma, regresando el 28.4% de terrenos a los antiguos dueños. El 38.5% fue rematado por el Estado y solo el 33.1% repartido a campesinos. Llegó la privatización de terrenos y agua. Como consecuencia, al ser abandonados por el Estado, sin facilitaciones ni capacitación para administrar, aquellos que aún conservaron sus tierras quedaron endeudados y tuvieron que vender. Voy a hablar con el jefe de área, le dije yo, a ese acaso los da un sitio a cada centavo. Y lo aceptaron, pues. Así que formamos esa población, un sitio por parcela, en la cual casi todos vendieron los sitios. Quedan como 3 sitios de los originales, como 3 sitios quedan. Los demás los vendieron todos, así que hay gente que ni conozco aquí, pues. Lo que pasó es que las parcelas las entregaron y no teníamos ni un 20, nada. Las fuimos encalillando en el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con las parcelas hubo sobreproducción. Porque todos sembramos lo mismo en todas partes. Entonces La Vega, ¿qué es lo que pasó? Se llenó con productos. Y a veces teníamos que traer los productos para la casa, que no podemos venderlos. Estábamos 2 días. 2 días ya, 3 días, los comíamos en un poquito de plata, los comíamos en La Vega, y hay que pagar el flete y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzó la venta de parcelas. Y yo vendí también. Todavía queda un pedazo. Y ahí todavía lo estamos manteniendo. En la época de Don Aurelio se cultivaba trigo, papas, cebolla, porotos. En la actualidad, producto de la venta de parcelas, el cultivo ha disminuido. Incluso el trigo ya no se ve en San Vicente. Alguien pensaría que la costosa inversión francesa tuvo mejor suerte que la reforma destruida en dictadura. Pero no, lo cierto es que solo funcionó por casi 40 años. Apagó sus chimeneas en 1945, cuando Don Aurelio tenía 11 años. Esta compañía dio trabajo a más de 2.500 trabajadores. Tuvo que construir escuela, un policlínico, un campamento y hasta administrar una gran pulpería. Pese a tener la libertad de administrar todo eso sin grandes regulaciones y ofreciendo condiciones precarias para sus trabajadores, aún así tuvo que cerrar por costos operativos, costos que no se iban en los trabajadores, se iban en errores como los 2 primeros hornos que funcionaban con carbono importado, la construcción de un andarivel que tenía que cruzar 5.6 kilómetros hasta la estación El Monte. También tuvieron que construir un tren de trocha corta que no tenían contemplado en un inicio. Aunque otro motivo de igual o más peso fue que el presidente Pedro Aguirre Cerda creó la Corfo, una iniciativa para industrializar el país. Uno de sus planes era crear la Fundición Nacional de Paipote, en Atacama, para recuperar los minerales surgidos del cobre. Esto claramente le iba a quitar el lucrativo negocio a las compañías extranjeras. De un momento a otro surgió el rumor de que en Altagua se estaban acabando las vetas cupríferas. Estas compañías extranjeras, incluyendo la faena francesa de Altagua, aludieron al término de la Segunda Guerra Mundial, para que así se les autorizara un decreto que les permitiera cerrar sus yacimientos. Hoy, en 2024, solo quedan ruinas de la fundición, hormigón y acero degradándose de forma lenta e inexorable.
El cerro también conserva vestigios a través de sus túneles y restos de construcción. Hay olor a humedad por acá. Seguramente el agua que se filtra en el mismo cerro. El túnel está sellado. Ambos túneles tienen poca profundidad, pero la temperatura baja de forma considerable y el aire se siente pesado. No sé si se logra ver en cámara, pero unos metros más allá también está sellado. Acá se puede respirar mejor, ya que las entradas permiten un mejor flujo de aire. Una de las cosas que me llama la atención de este lugar es lo resistente de las excavaciones y la roca en sí, ya que no ha sufrido derrumbes, pese a los temblores. Quiero ver qué es esa estructura que sobresale del cerro. ¿Será una chimenea? He venido varias veces, pero recién ahora me doy el tiempo de investigar. Ahí está. La encontré. Parece obvio, pero lo diré de todas formas. Esta es una estructura abandonada y hay que acercarse con mucho cuidado, en especial con la zona abierta, ya que tiene varios metros de profundidad. Sería bueno que las autoridades cerraran o colocaran algún tipo de tapa, así como fueron cerrados algunos túneles. Otra de las huellas que dejó la faena fue el camino del tren de trocha corta. En algunas partes es más evidente su construcción, en otras su paso se torna difuso. Al lado del camino que recorría el tren hay una especie de oficina. Lo más llamativo es que adentro tiene una animita. Quiero recorrer desde la fundición hasta el andarivel, o al menos la gran mayoría de ese camino.
Naltagua pertenecía a una extinta comuna de Melipilla y después pasó a ser parte de El Monte. En la actualidad, Naltagua forma parte de Isla de Maipo, a pesar de que se encuentra a 10 kilómetros. Han pasado varias décadas y la naturaleza se está tomando el camino. Sin embargo, aún se puede apreciar el poco espacio que tenía el tren. Un error en el trabajo probablemente habría causado un accidente grave. El ingreso de un minero era 5 veces mayor que el de un trabajador común. Es por eso que obreros de diferentes regiones del país llegaban a este sector. A pesar de que la paga era mayor, la exposición al humo de la fundición dañaba gravemente la salud. Los medios de transporte siempre serán un punto relevante cuando se habla de urbanización, y conforme se va alejando de las grandes ciudades, este suele disminuir. En la actualidad, el transporte ha mejorado, pero la frecuencia aún es baja. Imagina cómo era en la época de la fundición. Básicamente era inexistente. Muchos ocupaban el andarivel para ir de Naltagua al monte, una práctica peligrosa, pero que ahorraba un tiempo considerable. Obviamente era una cuestión de tiempo para que hubiese un accidente. Durante una crecida del río, botó una de las torres del andarivel. En ese momento iban 2 personas recorriendo el trayecto. Una de ellas muere. Uno esperaría que la minera construyera o facilitara algún medio de transporte para la comunidad, porque traen progreso, ¿verdad? No, solo se limitaron a cerrar el acceso a la gente. El transporte tampoco mejoró en la época de Don Aurelio. La micro salía a las 8 de la mañana aquí para afuera, volvía a las 12 para adentro, de Talagante. Ya. En la tarde salía a las 1 y volvía a las 6 de Talagante, 4 vueltas. Ese es el medio de transporte que había, pues. Así que uno salía aquí a Talagante, tenía que estar toda la, y hacer diligencias pocas, tenía que estar toda la tarde allá esperando el bus, la micro. No, aquí la única locomoción que había, si no tenía que salir de a caballo nomás, pues, lo único. Salir allá a la isla, y dejar el caballo amarrado en una parte amiga y para ir más corto, si no tenía que tirar la patita. El andarivel de fabricación alemana era una pieza clave para la faena francesa, ya que en ella se transportaba el material extraído, herramientas y carbón. También llegaban minerales de otras minas para que sean fundidos en Naltagua. De hecho, en la zona central, el establecimiento minero de Naltagua era el segundo, después del Teniente. Según la información que encontré, el andarivel debió estar en ese sector. Me gustaría estar más cerca, pero en la parte de abajo hay una casa y tiene perros. En su momento recorrió más de 5 kilómetros y fue construido con metal, pero lo más probable es que ya no queden vestigios de su existencia. Al menos nada de lo que pueda dar indicios de lo que alguna vez fue. Incluso la fundición está siendo devorada por la naturaleza. Con el pasar del tiempo solo quedarán los túneles, aunque eventualmente también desaparecerán. Para ese momento ya no estaremos. Sin embargo, antes de que eso pase, es necesario mantener vivo el relato de los que alguna vez trabajaron acá, ya sea en el campo o en las minas. La historia es necesaria para saber de dónde venimos.